noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. Definitivamente la ingobernabilidad, que en el Paraguay, salvo algunos momentos, ha sido aguda, como en el marzo paraguayo, como en algunos casos de, digamos, de tentativas o de intentos de juicios políticos o de juicios políticos propiamente dicho, como la destitución del presidente Fernando Lugo. La ingobernabilidad paraguaya es crónica en el sentido que es permanente, pero no es una cuestión que no es aguda. No es una inestabilidad a la peruana que te cambia 7 presidentes en un corto periodo de tiempo. Pero es una gobernabilidad que en algunos casos impide que el gobierno pueda tener una capacidad gubernativa. Y digo esto porque creo que, de nuevo, en el ambiente se siente que estamos ante unos gestos, ante una incipiente gobernabilidad. Yo creo que la gobernabilidad late en algunos actores políticos. ¿Por qué digo que late? Porque el Partido Colorado está dividido y más temprano que pronto el Partido Colorado va a terminar teniendo su misma fracción, un Partido Colorado oficialista, otro Partido Colorado opositor, y después tendremos también la tradicional figura de una oposición funcional al Partido Colorado y una oposición que va a ser oposición al gobierno. En este caso, digamos, de nuevo se va a dar, creo, el escenario de que el Partido Colorado va a encarnar el eje central de la política paraguaya. El vértice de la política paraguaya está en el Partido Colorado. Y digo esto porque creo que, en primer lugar, hay que entender algo. La oposición no tiene que pensar, no tiene que temerle a un buen gobierno. Hay que hacer todo lo posible para que Santiago Peña haga un buen gobierno. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay veces que uno especula y apuesta y dice, no, es mejor que haga un mal gobierno para que yo tenga más posibilidades de ganar. Y eso no existe, no es así. Fernando Lugo estaba haciendo un buen gobierno en materia económica cuando fue destituido por el juicio político. Nicanor Duarte Frutos terminó con un nivel de crecimiento económico elevadísimo cuando él termina su mandato presidencial. Pero sin embargo se logró la alternancia. Estoy hablando de los casos paraguayos, no quiero hablar de otros lugares del mundo. O sea, Nicanor Duarte Frutos tenía una gestión muy buena de gobierno, especialmente en el área económica, la modernización del Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el crecimiento económico, obviamente motivado por el aumento de los commodities, los precios de la soja y de la ganadería y de otros productos, y también de la inversión inmobiliaria. Más o menos con rasgos parecidos, lo mismo le pasó a Fernando Lugo, no en su primer año, pero sí en su segundo y su tercer año sucesivamente. O sea, no hay que temerle a un buen gobierno. ¿Saben por qué le digo esto? Porque muchas veces los políticos no se dan cuenta, ni los del gobierno, ni la oposición, que en Paraguay lo que está deslegitimada es el sistema. Hay un sistema, porque la gente cree que este es un sistema perverso y la gente cree que tenemos un sistema político que privilegia a algunos en detrimento de la gran mayoría. Y eso está instalado, es algo que está instalado en la mente de la gente. Y contra eso el único antídoto que existe es la alternancia. Hoy no hay antídoto contra la idea que tienen miles de paraguayos, que el sistema está totalmente deslegitimado. Para la mayoría de los paraguayos, la política enfrascada en este sistema y en estas luchas intestinales es un producto obsoleto que no conviene más. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque si la oposición se embarca en el camino de que Peña no tiene que hacer un buen gobierno y el gobierno, por cálculos de un continuismo profano, se preocupa solamente en el continuismo del gobierno, nosotros no vamos a estar realizando las tareas que el país necesita. Nosotros no podemos estar perdiendo horas de debate político sobre el tema de una ley ONG
una ley que desde todo punto de vista parece hecha con la intención de quebrantar, perforar, vulnerar el límite, la zona que tiene que existir entre el sector público y el sector privado. Si nosotros queremos crecer a una tasa 6, 7, 8%, si queremos resolver el problema de educación, porque podemos hablar de la educación, pero las políticas de educación necesitan una década por lo menos para madurar. Las políticas de salud pública necesitan una década para que maduren. No es hacer una ruta, es cambiar una conciencia en actores en la salud pública y en el magisterio paraguayo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir a ustedes? Nosotros, el debate político nos puede girar en torno a temas que no deberían existir. El debate político tiene que girar en temas centrales para lograr la sostenibilidad del crecimiento económico. La sostenibilidad quiere decir, resolvamos el problema de la caja fiscal. Este gobierno tiene la obligación de resolver el problema de la caja fiscal. Porque si este gobierno no resuelve el problema de la caja fiscal, el próximo gobierno, sea continuista o sea un gobierno que represente la alternancia, va a tener un problema mucho más grande que el que hoy en día tenemos. Este gobierno tiene que robustecer, transparentar, dotarle de recursos al IPS, recursos financieros para el pago de su deuda, recursos de infraestructura médica para que pueda cumplir sus metas. Es de fundamental importancia. Un colapso, una crisis en el IPS puede hacer colapsar a todo el sistema financiero paraguayo. Y por último, las políticas energéticas. Si nosotros no tenemos energía disponible de aquí a 30 años, estén ustedes seguros que el crecimiento económico que estamos viviendo ahora tiene cortapisas, tiene una capacidad limitada de crecer. Nosotros tenemos que pensar en términos estratégicos el problema de la caja fiscal, el problema de recuperar el equilibrio presupuestario, el problema de mantener el valor de la moneda, el problema de las políticas energéticas que van a dar el combustible para que la economía paraguaya pueda movilizarse, ya sea energía eléctrica, ya sea energía de origen hidráulico, eólico o solar. Ese es el gran dilema. Hoy en día se siente ya una ingobernabilidad que se va a ir de a poquito consolidando. Y de nuevo la ingobernabilidad significa el principio de la incertidumbre. Y cuando rige el principio de la incertidumbre en el escenario político, lastimosamente las acciones que son necesarias para un país no se realizan. Nosotros necesitamos acciones urgentes. Todos esperábamos que este año el gobierno nos dé una respuesta con respecto a la caja fiscal. La decidieron para el año que viene. Todos esperamos una respuesta a largo plazo para saber qué vamos a hacer con la energía eléctrica. Leí el informe del Ministerio de Energía. Creo que honestamente es una codificación de deseos. No hay nada programático y concreto en ese documento, lo digo con todo respeto. Igualmente, repito, tenemos que sanear nuestra economía, tenemos que arreglar los problemas de la educación y tenemos que arreglar los problemas de la educación pública. Por favor, le pido a la clase política paraguaya, déjense de joder y tómense el país en serio, que nosotros los paraguayos nos merecemos gobernantes que verdaderamente nos respeten y nos quieran. Enseguida vamos a hablar con Jan Esperanza sobre la ley ONG y luego estaremos con Julio Fernández hablando de una visión panorámica de la economía paraguaya. Bueno, seguimos mirando lejos, acá estamos en compañía del amigo Jan Esperanza. Él tiene, digamos, es polifacético, es académico, es medioambientalista, Fundación Bertoni, está en una universidad, catedrático, un hombre que habla de economía también en muchos temas. Pero hoy le vamos a llamar un tema que verdaderamente está centrando, por lo menos a nivel mediático, parte importante del debate político paraguayo, la ley de la ONG.
Jan, un placer de tenerte acá. Siempre nos distinguís con tu presencia y tu inteligencia. Gracias, Carlos, por la invitación y un gusto compartir siempre contigo y con la audiencia. Bueno, decime, bueno, yo tengo una posición con respecto no solamente a la ley, sino a cómo se la está instrumentalizando. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo estás viendo? ¿Era una ley necesaria? Mira, es una ley que viene a contratiempo, digamos. Vos sabés que hace unas semanas, y vos seguro que lo leíste, se cumplió 30 años de la muerte de Karl Popper, este gran filósofo austriaco. La sociedad abierta y sus enemigos. Estaba releyendo La sociedad abierta y sus enemigos. Ese intento, claro que él sufrió todo el proceso del nazismo, tuvo que emigrar, exactamente, tuvo que emigrar, hizo su carrera después en Nueva Zelanda, en Inglaterra. Obviamente, yo no digo que haya un peligro del nazismo ni nada de eso, pero hay que volver a retomar el tema de qué significa una sociedad abierta y los beneficios que eso te genera. Y este tipo de leyes, de alguna manera, vienen a contramano con lo que la propia Constitución nuestra plantea. Nosotros hablamos de una Constitución que es representativa y participativa. Y así como hacemos un esfuerzo enorme en esa lógica de la representatividad, cuidando los procesos electorales, haciendo un esfuerzo de ir corrigiéndolo, también hay que hacer un esfuerzo por promover la participación ciudadana. Y esto viene a contramano. Y utilizando argumentos que son bastante falaces, porque se utiliza el argumento, y mira, se usa mucho, el que nada debe, nada teme. Como si eso tiene que significar, bueno, yo no debo nada, entonces tengo que abrir mi casa, cualquiera que pueda venir a revisar. Si yo no tengo nada que esconder, ¿por qué no voy a abrir mi casa? No, hay conquistas como el tema de la privacidad que está en nuestra Constitución Nacional. Hay elementos, vos lo decías muy bien en tu editorial, digamos, la separación de lo público de lo privado, que son conquistas de hace mucho tiempo. Te paso una pregunta. Sí. Déjame voy a hacer un poco de Gustavo Leite. Y dicen ellos, los partidarios de la ley, aparte hay una comisión, ya está una bicameral formada para la aplicación de la ley, aunque la ley le tiene, no sé para qué, pero en fin, está en una comisión. Otro tema, sí. Pero la pregunta que quiero hacer, ellos dicen, pero ¿por qué no van a rendir cuenta de su fondo si reciben del extranjero o reciben del Estado? Creo que están exoneradas las iglesias y los partidos políticos, por ejemplo. Pero ¿por qué una fundación que recibe dinero no va a rendir cuenta? ¿Acaso no somos transparentes, dicen ellos? Bueno, sí rendimos cuenta. De todas maneras, cuando nosotros, una fundación o una entidad sin fin de lucro... Vos sos Fundación Bertoni. Nosotros somos, yo soy director de la Fundación Moisés Bertoni. Efectivamente, cuando recibimos recursos del exterior, ya hay una serie de mecanismos de control. Yo tengo que estar registrado en CEPRELAT y tengo un oficial de cumplimiento y tenemos que rendir cuentas precisamente para cuidar el tema del lavado de dinero, que me parece correcto. El Estado tiene que ser capaz de controlar esto. Entonces es una falacia decir no rinden cuentas. Tenemos que estar inscritos. ¿A quién le rindan cuentas? En este caso, por ejemplo, CEPRELAT. Tenemos que estar inscritos en la Abogacía del Tesoro. Escuché que mencionaban, sí, pero solo la mitad está inscrito. Y bueno, que se le haga inscribir al resto, digamos, ya existe la normativa. Yo tengo que tener a mis colaboradores inscritos en IPS. IPS tiene esa lista. Yo tengo que estar inscrito en la DENIT. La DENIT tiene mis datos. Entonces, nosotros no manejamos datos secretos. No manejamos datos secretos. El Estado paraguayo tiene los datos de la Fundación Moisés Bertoni. Acá el planteamiento es que lo haga público. Pero te pregunto, sí. Moisés Bertoni es una fundación que tiene cierta tradición, sí. Ya está muy arraigada, hace ya décadas, tengo entendido, ¿verdad? Sí, 35 años. 35 años. Pero hay otras ONG que no, dicen ellos, especialmente algunas vinculadas, según... Estoy haciendo abogado, claro, entiendo. Vinculadas a actividades políticas, sobre pretexto de concientizar, digamos, hace campaña en contra del Partido Colorado. ¿Qué hay de eso? Existen normativas que prohíben el financiamiento, por ejemplo, a partidos políticos. Ya existe la normativa, hay que hacerlas cumplir. Mira, ese es un problema que tiene en general, Carlos, vos sabés también en Paraguay, digamos, y muchos otros países. Tenemos una suerte de inflación legislativa, pero una muy pobre capacidad de hacer cumplir. Acá también ocurre eso, digamos. Como te decía, se acusa de que no se registran, pero ya existe la obligación de registrarse. En todo caso, se hace cumplir eso. Entonces, repito, con ese argumento de la transparencia llevado a un extremo, se mezcla lo público con lo privado. Por ejemplo, la ley pretendía que la organización de la sociedad civil muestren el detalle de a quién le pagó y cuánto le pagó. Por ejemplo, cuánto gana mi contador,
cuánto gana, no sé, el jardinero que está trabajando en la organización. Ese nivel de detalle querían que se haga público. ¿Por qué? ¿Y dónde queda el tema de la protección de la privacidad? Un momento. Si la CEPELAT te pide los datos o te pide el Estado paraguayo en función de control o de si vos pagas impuestos o no, vos les das lo que... Totalmente. ¿No? Otra cosa es que de eso pues haga algo público. Exacto, exacto. O sea, Carlos Mateo Bertoni cobra 10 millones de guaraníes por asesorar, por ejemplo, eso está de más. Claro, a ver, la DENIT tiene tus datos de cuánto vos generás de ingreso, cuánto vos pagás de IVA. Renta personal. Pero no lo puede hacer público. Claro. Salvo que haya una orden judicial en base a una investigación que se está haciendo, que se sustente en algo concreto, no lo puede hacer público. Pero ese dato está dentro del Estado paraguayo, lo tiene el Estado paraguayo. La pregunta es, ¿por qué hay que hacerlo público? ¿Dónde está el tema de la privacidad? Entonces, de alguna manera, acá ya estamos presentando ideas, digamos, que tienen que ver con, no sé, yo tengo un pensamiento liberal y de alguna manera nuestra propia Constitución protege. ¿Por qué existe un artículo constitucional que protege la inviolabilidad de la documentación? ¿Por qué existe un artículo constitucional que protege la privacidad entonces? ¿Y cuál fue la intención del legislador en exigir la publicidad de datos que tienen que ver, digamos, en la esfera eminentemente privada? Por otra cosa que sea un funcionario público. Exacto. Que hace declaración jurada de bienes. Absolutamente. Una serie de obligaciones diferentes. Pero ¿por qué, ¿cuál es la intención? Primero, esto que vos estás diciendo. Una cosa es cuando se reciben fondos públicos. Es absolutamente, creo que legítimo, cuando se trata de fondos públicos, que vos puedas transparentar totalmente con cada detalle, como de hecho ocurre luego. Ya existe normativa. Si una organización de la sociedad civil recibe, por ejemplo, dinero del presupuesto del Estado o fondos públicos, está controlado por la Contraloría, tiene que rendir cuentas específicas y detalladamente, ya existe toda esa normativa. La pregunta es, ahora dicen, no, cuando reciben fondos privados también, porque el argumento es, porque están recibiendo fondos privados que intentan incidir en políticas públicas o en áreas, atendé, en áreas de competencia del Estado. Me pregunto, ¿qué áreas no son de competencia del Estado? Si una organización está promoviendo, qué sé yo, la práctica del deporte, esa es también una área de competencia del Estado. Si están promoviendo la conservación de parques nacionales, medio ambiente es área de competencia del Estado. Si está promoviendo educación de calidad, es área de competencia del Estado. Entonces, cualquier área... No, aparte del Estado, en este caso, en el gobierno, se atribuyó sobre temas sexuales, que es lo más privado que existe. Que a mí, Por eso es absolutamente amplio. Entonces la lógica es, si recibís fondos privados, y tu organización intenta hacer algo vinculado a área de competencia del Estado, vos tenés que mostrar todo. Tenés que ser transparente. Mostrar todo, te repito, Carlos, es el detalle, es la factura, es todo. Lo que vos le mostrás a la DENIT, hacerlo público y que te puedan reclamar y te puedan pedir en cualquier momento. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Si es el espacio privado. ¿Cuál es tu lectura política? Pues, a ver, jurídicamente hablando, esto parece que no se compadece, digamos, con lo que pretende la Constitución paraguaya, que es el respeto al sector privado. O sea, fui constituyente, mantener la dicotomía entre lo público y privado hacia la democracia. Exacto. O sea, eso no quiere decir que los dos están bajo control, pero hay que mantener la zona de frontera. ¿Cuál es la intención de esto? Mira, una primera lectura política puede ser, de alguna manera, tener un instrumento con el cual se pueda controlar mejor a algunas organizaciones que puedan ser molestosas. Molestosas significa están de alguna manera denunciando constantemente determinadas cuestiones, ese tipo de cosas. Esa es una lectura. Otra lectura que yo tengo, Carlos, es en nuestro sistema electoral, con las listas desbloqueadas, se genera una situación particular en donde al parecer cada legislador necesita posicionarse de alguna manera, porque finalmente uno compite contra el otro, en las listas uno compite contra el otro. Entonces de repente creo yo que hay legisladores que toman un tema, se embanderan con ese tema, van hasta el final con ese tema y de esa manera se empiezan a posicionar en un tema determinado con una narrativa determinada. En este caso la narrativa es las organizaciones de la sociedad civil reciben fondos del exterior y quieren de alguna manera afectar los valores y la cultura de los paraguayos. Una falacia. Pero son narrativas que se van instalando, se van repitiendo y creo que también forma parte de una lógica de posicionamiento político, digamos.
Me pregunté mi lectura política, eso es lo que encuentro. O sea, a ver, sí. Interesante lo que está diciendo. O sea, porque algunos dicen que esta sería una herramienta para la construcción de un Estado autoritario. Vos estás descartando, lo que vos estás diciendo es para que alguien se posicione electoralmente, sea identificado por el electorado con una posición concreta y con una narrativa establecida. ¿Sería más político que la construcción de un Estado autoritario? Sí, no. Te dije que pueden ser ambas hipótesis. Una hipótesis es también, digamos, tener un instrumento que te permita, te decía al inicio, controlar a algunas organizaciones que pueden ser muy molestosas en determinado momento. Molestosas significa denuncian constantemente, te sacan básicamente algunos informes con respecto a tu gestión pública. Entonces acá tenés un instrumento que eventualmente le podés aplicar. Existe eso en Paraguay, yo por lo menos lo conozco. Mira lo que pasó. Mirá lo que pasó con la Comisión Bicameral de Investigación, que solicitó informes detallados de cuánto se le está pagando a cada persona que trabaja en una organización. Repito, es una comisión de investigación de lavado, de contrabando y delitos conexos. No, es una comisión de investigación de si el sueldo que recibe una persona de fondos privados es alto o es bajo. Eso es ámbito privado, digamos. Y eso sale a luz. Eso sale a luz. De hecho, hay un audio donde se menciona que hay que seguir publicando esto. Entonces, fíjate que... ¿Y si el dinero fuera pagado por el Estado? Hay que ponerlo a luz. Claramente. O sea, y de hecho la normativa ya existe. Si sale el dinero del presupuesto que un funcionario de una organización sin fines de lucro financiado por el Estado, ahí sí se tiene que hacer público. Sí tiene que hacer público, como de hecho es público el salario de un funcionario público. Porque es dinero, digamos, del Estado, es dinero público. Pero el dinero privado es distinto, por eso el tema de la privacidad. Entonces acá se quiere mezclar lo público y lo privado, y en la narrativa se mezcla todo. En la narrativa se mezcla todo. Entonces, te repito, es un proyecto de ley que viene muy a contratiempo, digamos. Y vos lo decías muy bien en la editorial. Realmente hay otros temas mucho más relevantes, e incluso este tema es muy importante para las sociedades abiertas, volviendo a Karl Popper, digamos, la participación ciudadana. Eso te genera... Sea, vos decís que te pregunto, sí, que las organizaciones sin fines de lucro, como le llaman ahora, ONG, son, digamos, canales de participación ciudadana. Absolutamente, absolutamente. ¿En qué sentido? Porque al final porque permite electoralmente no pueden incidir, digamos. ¿Cómo es la parte... o participación durante todo el proceso gubernativo, no electoral? La participación en la construcción de la sociedad. Mirá, y vos también lo conocés, Alexis de Tocqueville, suelo utilizar este tema, la democracia en América, lo escribe en 1830 y algo. Este es un filósofo francés que visita los Estados Unidos, se queda como 6 meses para tratar de aprender qué es lo que estaban haciendo bien estos americanos que empezaban a crecer sostenidamente. Y en este libro él sostiene como tesis central la increíble capacidad que tenía esta sociedad de asociarse, de que los vecinos se junten, armen una organización para arreglar el puente, para cuidar las orquídeas, para construir la escuela, para hacer cosas más grandes. Genera confianza, genera capital social. Todos esos son elementos muy positivos para el desarrollo, también para el sector privado, porque genera esto que es central dentro del desarrollo, que es altos niveles de confianza. Entonces, la participación ciudadana, que muchas veces se da, nos juntamos y creamos una organización de la sociedad civil, y vos fuiste parte también de varias, porque, qué sé yo, queremos a todo pulmón, porque queremos promover el tema de las plantaciones de árboles en beneficio del medio ambiente. Esa también es un área de competencia del Estado. Pero eso implicó que mucha gente se junte, vos te juntes con otra gente, te juntes con Humberto, se junte con el sector privado, hay espacios de confianza, se empieza a soñar algo distinto. Eso hace la sociedad civil y eso es importante para la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer en realidad es promover que esto funcione. Por supuesto que tiene que haber controles, absolutamente de acuerdo, que tienen que haber espacios de transparencia, esos controles ya existen, si hay que mejorar algo se puede mejorar, pero no mezclemos lo público con lo privado y fomentemos esa participación. Ahora, las ONG o las organizaciones sin fines de lucro, como dice la ley, tienen que estar registradas en el Ministerio de Economía. ¿Están todas registradas o hay muchas que no están registradas? Hay muchas que no están registradas y hay que hacerlas cumplir. Y esta ley de vuelta crea un nuevo registro. Ese es otro tema. Esta ley, de vuelta a contratiempo, hay una política del gobierno muy explícita
de ir desburocratizando el Estado, de ir facilitando la gestión, algo que también se reclama del sector privado, de las organizaciones hace mucho tiempo, y me parece muy positivo que se plantee esto. Bueno, acá se empieza de vuelta a generar una serie de mecanismos burocráticos que de alguna manera ya hoy existen como mecanismos de control y se agregan nuevos, lo cual dificulta, lo cual hace más difícil, hace más tedioso con este argumento del control. Que repito, ¿en qué sentido? La relación sociedad civil-Estado se está burocratizando porque hay que estar permanentemente entregando informes, permanentemente rindiendo cuentas. Por encima de lo que ya existe, no olvidemos eso, ya existen mecanismos. Lo que a mí me llamó la atención de la ley es que se podrá rendir cuenta, dice en una parte, ante los órganos del Poder Ejecutivo, Judicial, y después habla del Poder Legislativo. A mí eso es lo que me sorprende mucho, porque yo entiendo que los órganos del Estado están para hacer cumplir las leyes, pero ¿por qué del Poder Legislativo? Ese artículo. Hay un divorcio y puede haber un paralelismo entre la investigación que hace una comisión bicameral del Parlamento, y lo que hace la justicia, pueden, digamos, conflictuarse en una investigación. Totalmente. Ese artículo, que creo que el artículo 10 o el artículo 9, creo que no. 9. Bueno, 9, efectivamente dice, como vos decís, la autoridad de aplicación te puede solicitar informe, pero también otras autoridades como el Poder Legislativo. ¿Significa esto entonces que, por ejemplo, un senador o un diputado puede pedirle a una organización de la sociedad civil que no recibe fondos del Estado, e incluso puede recibir fondos privados del país? Porque también se acusa mucho de que fondos internacionales que quieren de alguna manera complicar los valores de los paraguayos, que recibe fondos privados, y yo tengo que informar el detalle de cuánto me dio Carlos Mateo Valmelli, que por ahí quiere tener, digamos, un aporte anónimo para, no sé, para una obra de caridad. Entonces también tengo que... El aporte que yo doy a una ONG, sí, ¿me sirve para exonerar de impuestos? Hay un porcentaje que se puede exonerar, hay una normativa que te permite, pero no es un gran incentivo como suele ocurrir en otras sociedades. En los Estados Unidos es un incentivo muy importante, acá no, pero sí existe. Y cuando vos haces eso, está registrado. Claro, todo esto está registrado. Vos tenés que, los registros, repito, existen. Acá la gran pregunta es, una cosa es que los tiene el Estado, hay que hacerlos públicos. Repito, vos no tenés nada vos no debes nada, entonces el que nada debe, nada teme. ¿Por qué vos no permitís, Carlos, que toda la población pueda ver cuánto vos ganás? ¿Cuánto te paga, no sé, la empresa donde vos trabajás? ¿Cuánto vos pagás de impuestos? ¿Cuál es el problema si vos haces todo legítimamente, ilícitamente? ¿Por qué querés esconder? No se trata de esconder. El Estado tiene tus datos. Se trata de mantener o respetar un principio constitucional que es la privacidad. Y las personas físicas están obligadas también a dar la información. Yo trabajo en una ONG. Sí. Soy empleado, director ejecutivo de una ONG. XX. Y entonces solicitan informe mío, no a la ONG, a la persona física. Yo tengo que también dar mi información. No, la ley lo que plantea y lo que quieren, y lo dicen explícitamente, digamos, los propulsores de esta ley, es que las ONG tengan que detallar a quién le pagan y cuánto le pagan. Es decir, cuánto le pago a mi contador, cómo se llama mi contador, cuánto le pago al consultor que contraté. Se llama Carlos Mateo, bueno, le pagué tanto y eso se haga público, digamos. Con la lógica que ellos plantean de que como nosotros, las ONGs, trabajamos en áreas de competencia del Estado, que son todas, la ciudadanía tiene el derecho a saber todo en qué yo gasto, aunque sean fondos privados. Claro. Ese es el planteamiento. Ahora, la pregunta es quiero volver un poco porque nos estamos yendo a la lógica política. Sí. Olvídate de lo jurídico. Sí. Pero esto no la aparta a ese sector que está insistiendo en esta ley digamos, solamente, bueno, yo voy a ganar las próximas elecciones solamente con el voto de mi partido, porque en última instancia me estoy, digamos, disociando, alejando, teniendo una actitud hostil contra actores que, si bien no son determinantes, te pueden condicionar una elección. Bueno, depende. Te pregunto. Sí, pero depende también de la lectura política que vos hagas. Fíjate, por ejemplo, en este audio que escuchamos, se plantea claramente decir
está funcionando la estrategia porque hoy ser ONGero, eso es parte de una narrativa, digamos, es estar contrario a la transparencia y hay que seguir insistiendo con eso. Fíjate, son como narrativas que se quieren instalar y que de alguna manera obviamente llegan, porque la sociedad paraguaya también quiere transparencia, está cansada, digamos, de las cosas oscuras y ese tipo de cuestiones. Entonces también esto de alguna manera yo creo que esa narrativa empieza a permear. Y me consta, mucha gente me dice, che, ¿cuál es lo que es el problema? ¿Por qué usted no quiere mostrar todos sus datos? Y mirá, yo le digo, ¿y vos, por ejemplo, en tu empresa estás dispuesto a mostrar todo? No, pero sí, la DENIT tiene mis datos. También tiene mis datos la DENIT. Pero lo puede hacer público. Vos tendrías problema en que haga público porque vos estás trabajando, qué sé yo, en el sector privado. No, por supuesto que no. Bueno, eso nomás es. Pero fíjate nomás cómo pareciera ser que la narrativa tiene cierto nivel de entrada, digamos. Y yo creo que en ese sentido, no sé, en mi lectura política que eso es también lo que se busca. Instalar una narrativa y ser un poco el dueño de esa narrativa. Bueno, estuvimos con Jan Esperanza, él también es, me olvidé de mencionarlo, director de Dende, que siempre nos apoyan en el programa, Alberto y César Barreto y toda otra gente. Jan, muchísimas gracias, creo que un debate no es principal, pero es un debate que hoy ocupa mucho espacio, lastimosamente, como vos lo dijiste, hay temas centrales que nos estamos ocupando. Muchísimas gracias, Jan. Gracias, Carlos. Enseguida con Julio Fernández. Bueno, seguimos mirando lejos, estamos en compañía de Julio Fernández, exdirector de la aduana, aparte exfuncionario del Banco Central del Paraguay, actualmente asesor de la Unión Industrial Paraguaya, y un largo currículum en el cual no me voy a detener porque creo que lo importante es escucharlo. Julio, ¿cómo está? Un placer de tenerte acá. Igualmente, Carlos, realmente una gran satisfacción de estar nuevamente en tu programa. Bueno, Julio, una pregunta. Vos fuiste director de aduana, has salido sin ningún tipo de acusación de corrupción, cosa que hay que mencionarlo, porque muchas veces solamente mencionamos cuando el funcionario es corrupto, pero cuando el funcionario es honrado, yo creo que debe ser celebrado y respetado y recibir, aunque no ser ladrón no es una virtud, es una obligación, pero en este caso estamos tan trastocados, digamos, los valores. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás evaluando el modelo anterior? Dirección de aduana por separado y subsecretaría, aquella subsecretaría de tributación, y hoy en día está todo en la de NIT, ¿verdad? Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Fue positivo el cambio, la absorción de la aduana por parte de la subsecretaría de Ingresos Tributarios? ¿Cómo ves vos, cuál es tu evaluación institucional del tema? Creo que la idea es buena, el hecho de que haya información que se comparta en dos instituciones que estaban separadas, creo que es fundamental. Lo que entra en negro a veces en la aduana ya sale en negro, entonces si uno puede controlar la entrada, también puede controlar digamos, el comercio interno. Pero creo que es prematuro el tiempo para evaluar, porque todo este aumento que se está viendo también coincide con un crecimiento importante de la economía, por un lado, y por otro lado también el efecto de la política argentina, el efecto Milei, que hizo de que la brecha cambiaria se reduzca drásticamente. Y hoy uno ve en programas de televisión de la Deutsche Welle, ve como algo llamativo que, por ejemplo, ciudades como Nanagua y otras fronterizas son ciudades fantasmas. O sea, digamos, desapareció el comercio, entonces obviamente hay una formalización muy fuerte. Entonces, digamos, eso contamina un poco el cálculo, a ver si efectivamente... O sea, a ver, el aumento de la recaudación se debe como al crecimiento económico, en primer término, y al hecho de que murió el contrabando, o el contrabando está, digamos, debilitado. Está muy debilitado, ya, digamos, no es rentable, no es tan rentable, aunque parece que hay síntomas de vuelta en que se está reactivando, pero hay que considerar, por ejemplo, que el consumo privado, cuando uno toma el Producto Interno Bruto, lo puede mirar del lado de la producción o del lado del gasto. No, estamos acostumbrados a mirar el lado de la producción, agricultura, ganadería, industria, servicios. El lado del gasto está el consumo privado, el gasto de gobierno, la inversión, la exportación menos la importación. El consumo privado, en general, y esto es casi normal en los países como los nuestros, es entre el 60 y 65% del Producto Interno Bruto.
Y dentro de ese consumo, ahí tenemos bienes duraderos, no duraderos, tenemos servicios, y dentro de los bienes no duraderos están los alimentos, productos sanitarios, combustible que comprar la gente. Entonces, el tamaño de ese sector o de ese rubro, digamos, casi alcanza 12.000 millones de dólares. Y los argentinos son muy productivos en eso, son muy eficientes en la industria alimenticia, en lo sanitario también. Entonces yo creo que muchas de nuestras fronteras permeaban fácilmente por los precios que eran altamente rentables. Entonces, eran más bajos en Argentina por el tipo de cambio. Exacto. Entonces, el peso devaluado. Entonces el combustible también, recuerdo no hace tanto tiempo que le hicieron una encuesta en Encarnación a la población, a 10 le encuestaron, y acá cuando le preguntaron si comprarían combustible del lado argentino, 9 dijeron que sí, y 1 mintió. Entonces, realmente es una cultura instalada el hecho de hoy buscar precios más bajos. Entonces, creo que sí se está haciendo un buen trabajo. Creo que se mantiene el nivel de eficiencia. Hay que felicitarlo en este sentido digamos, a la nueva dirección. Creo que se está manteniendo también todos los avances en materia de tecnología. Nosotros instalamos el tema de COICA, digamos, logramos que COICA aporte unos 11 millones de dólares en tecnología. Hoy está el tema del sistema de cargas muy avanzado, 9 escáneres que se están utilizando. Entonces, creo que se mantiene el nivel de eficiencia, pero es prematuro hablar, digamos, del impacto, porque sería milagroso atribuir todo a una fusión. Pero digamos que yo... Claro, hay elementos que se escapan a la fusión, como sí. El crecimiento de la economía. Y si el crecimiento de la economía es muy... Si uno considera el Producto Interno Bruto del 2024, cómo va a terminar, versus lo que era el 2022, son 45 billones de guaraníes más. Y si uno considera el tema de la brecha cambiaria, también es relevante. Si bien, digamos, era un negocio informal, hoy la gente sustituye ese negocio informal por comprar algo formal, algo más formal, algo que paga impuestos. Sí, el que paga impuestos. Entonces, yo creo que tiene un impacto en la presión tributaria. Pero cuando uno mira la presión tributaria, encuentra que está entre 10 y 11, que es más o menos lo que habíamos dejado en el 2023. Tengo que hacer una pregunta, después voy a hablar de otro tema, pero a mucha gente hoy me decía, preguntarle qué va a estar Julio Fernández, que estuvo por el Banco Central. Vos fuiste gerente del Banco Central. Gerente de área, sí. El dólar. Algunos dicen que a final de año llega a más de 8.000. Estamos cerca. Por eso te digo, pasa los 8.000. Y bueno, creo que tenemos una coyuntura también. Septiembre digamos, tuvimos una balanza comercial deficitaria, casi 100 millones de dólares de déficit, digamos, la balanza comercial. Estamos también en un mundo, con un ambiente muy belicoso. La gente, o sea, los grandes capitales están con cierta incertidumbre también en cualquier momento puede haber digamos, se puede descomponer más. Basta con que haya un impacto en el Golfo de Hormuz y se contamine ahí la posibilidad de que el tránsito de los hidrocarburos vuelvan a ser fluidos, y eso puede significar de pronto una disparada de vuelta de los precios. Ya no estábamos acostumbrados. Los países desarrollados y también Paraguay, a pesar de no estar desarrollado, ya no estábamos acostumbrados a periodos inflacionarios. Nuestra inflación de un dígito, digamos, se consolidó después de mucho tiempo, y Europa y Estados Unidos también. Y de pronto el fenómeno digamos... ¿A cuánto pensás que va a pasar la barrera de $800 a fin de año? 8.000 y no... 8.000, perdón. ¿Vos pensás que vamos o nos quedamos ahí abajo? Yo creo que estaremos por ahí cerca, y a lo mejor después la coyuntura puede estar cambiando de vuelta. Tenemos que recordar también que cayeron nuestros precios de los commodities. Y en marzo del año que viene, cuando empiecen a ingresar el dólar por el commodity, ¿se va a estabilizar más? Yo creo que podemos volver a estabilizarnos. Además, Paraguay... Pero no a bajar el dólar así. Yo creo que sí podemos volver a pensar de que va a estabilizarse. Por otro lado, también ya Paraguay es mucho más resistente a los shocks. Hay que mirar, por ejemplo, el tema de las exportaciones. Si uno mira, el año 95 teníamos apenas 7-8% nada más de exportaciones de productos manufacturados. Hoy, gracias también a una política, digamos, positiva que se tomó en su momento, el tema de la maquila ayuda muchísimo, y tenemos 40% de exportaciones de productos industrializados. Y eso hace de que... se diversificó... digamos, la matriz exportadora, ya no es solamente soja y carne, sino también bienes con valor agregado. Estamos hablando de
industria. ¿Eso entra las binacionales o no? En ese 40%. Entra todo, ¿verdad? Entran las binacionales. Entra la maquila. Todo entra. La zona franca y lo que se produce en el país. Exacto. Eso hace que justamente el primer punto de Moody's es justamente que la economía es más resistente a los shocks. Por otro lado, a pesar de esta caída de los precios, Paraguay sigue proyectando crecimiento en su economía. Es decir, todavía nos falta muchísimo. La industria tiene un gran desafío para seguir mejorando. Hemos dado un paso importante y te escuché recién hablar cuando arrancaba el programa de las políticas que se toman a tiempo. Y bueno, el tema de la maquila es una decisión que hoy está, hoy estamos cosechando los frutos. Se apuntó al empleo y genera empleo. Y también diversifica la economía. Y bueno, hay muchas políticas que yo observo con beneplácito después de tanto tiempo, veo la fusión, el trabajo conjunto en Senaxa, por ejemplo, entre el sector privado y el sector ganadero, y vemos que las vacas, todo el ganado está más vacunado incluso que los seres humanos. Entonces, funciona y tenemos una ganadería pujante. Hay decisiones como la institucionalización del Banco Central, en su momento, pioneros del Banco Central que lograron enviar a cantidad de gente al extranjero a prepararse y hoy, han instalado un Banco Central muy serio. Entonces hay, hechos positivos de políticas que se tomaron a tiempo, pero hay también otras en las que estamos procrastinando. ¿Cuáles son las que se están dilatando? Las decisiones que no se están tomando. Yo creo que el tema de las pensiones, el tema de las cajas fiscales es lamentable. Yo el otro día estaba mirando las cifras de algunos países del Caribe, algunos de Centroamérica. Tienen algunos países pequeñitos tienen reservas en sus cajas de la mitad de su Producto Interno Bruto. O sea que, las jubilaciones están garantizadas. Están garantizadas y con rentabilidad, pero tomaron decisiones hace 20, 30 años. Entonces, tener, por ejemplo, fondos de pensiones que son para el largo plazo, que te permiten financiar 40 años, 50 años, inversiones. Nosotros hemos perdido y seguimos perdiendo tiempo con eso. Entonces, hay decisiones políticas que han ayudado muchísimo. La AFD ha sido otra excelente decisión en su momento. Hoy cosechamos los frutos, pero hay otras que lamentablemente estamos dilatando y nos van a explotar en algún momento. Ahora, ¿vos crees que nosotros vamos a llegar, como planteó el ministro Fernández Valdomiro Cruz, ya en el 2026 a lo que rige en la ley de responsabilidad fiscal 1,5? ¿Cómo estás viendo el presupuesto para este año, para el año que viene? Y entiendo que se hizo un sacrificio muy grande de priorizar deudas en el primer año. Eso tiene un alto costo político también, el no hacer obras, el no invertir. Pero creo que fue una decisión inteligente de primero cancelar las cuentas y ahora concentrarse. Yo espero que ahora empiece a dinamizarse el tema de las inversiones públicas y eso va a motivar un crecimiento también de la economía. Fíjate que a pesar de que no se invirtió nada en el 2023, igual crecimos. Y mucho. Entonces quiere decir que el sector privado está, con mucha fuerza, pero si se complementa con inversiones públicas adicionalmente, más el grado de inversión que Paraguay acaba de alcanzar, entonces podemos mirar con optimismo nuestro país, ¿verdad? Pero creo va a ser difícil alcanzar también esa vara muy alta de altísima inversión que se hizo en el periodo anterior, por el hecho de que obviamente se cerraron brechas de infraestructura, pero a un alto costo también de endeudamiento. Y eso obviamente reduce el margen de maniobra de un presupuesto que cada día más tiene... Sí. El gobierno actual cuestiona la actuación del gobierno anterior en haber hecho obras faraónicas, en haber asfaltado más lo debido y haber abultado la deuda pública y ampliado el déficit fiscal. Sin embargo, cuando uno mira Asunción, Ciudad del Este y evalúa el tiempo que recorre, cuánto se ahorra en flete, cuánto en costo, obviamente tiene un impacto positivo. Cuando uno mira también el puente Carmelo Peralta, Murtiño, y por ahí van a pasar 1.500 camiones por día desde el Brasil, y eso nos conecta, y una vez concluida esa obra, ahorra 15 días para llegar a China. Entonces obviamente va a ser un movimiento de gran porte, va a ser un polo de desarrollo. Tiene su costo y beneficio, por supuesto. Era una necesidad y sigue siendo. Paraguay tiene una... Infraestructura es necesidad. Es urgente. Necesitamos nosotros duplicar las rutas.
la ruta Concepción. No, la ruta Encarnación, la ruta 1. Sí, y la ruta también que puede ser una boca de salida importante es Concepción Pedro Juan, que une con Ponta. Claro. Esa está ya congestionada, digamos, una ruta muy angosta. Esa debería duplicarse también. Aparte, ahora hay mucha densidad económica, mucha actividad económica. Y por otro lado, un puente nada más que se construyó ahí en el Chaco, el Chaco y Asunción, deberíamos tener 5 o 6. Seúl tiene 32 o 36, ¿verdad? No sé, uno no nota en qué momento pasa de un lugar a otro. Entonces, teníamos un déficit grande y seguimos teniendo, y creo que se debe apostar a completar nuestro aeropuerto. La entrada al país de Falcón, ¿verdad? Es una vergüenza. O sea, entrar al país de Argentina por Falcón, ¿verdad? Es una vergüenza. Entonces, obviamente, sabemos que hay planes. Entiendo que le escuché hablar el otro día a la ministra de Obras Públicas, hablar de 40 millones de dólares. Ya se está duplicando la ruta. De modo que creo que efectivamente habría que apostar a eso. Decime, volviendo un poco al tema dólar, porque mucha gente me pregunta, la expectativa de inflación es 4 puntos, es más o menos lo que la gente se prevé que va a haber un dígito, 4 puntos de inflación. Pero el dólar, la evaluación del guaraní con respecto al dólar, no influye en la inflación, en los precios, no está presionando, porque el Paraguay vive muchas importaciones, no solamente auto, combustible, los derivados del petróleo, en fin, artículos domésticos también, ¿verdad? Vichy, lo que pasa es que el acumulado es bajo hasta la fecha, hasta septiembre, fines de septiembre es bajo, entonces probablemente no cerremos muy lejos del 4%. Después, si la situación se complica, podría ser. Por otro lado, también hay que considerar que tanto el real como el peso se están debilitando también con respecto al dólar. Y nosotros... O sea, estamos acompañando nosotros. Entonces, no como otra época, nosotros nos quedamos, ellos se devalúan más. Exacto. Entonces nosotros, el fenómeno es internacional, entonces nosotros hacemos grandes compras del Mercosur en materia de consumo alimenticio principalmente. Entonces básicamente lo que compramos de más allá del Mercosur es combustible. Entonces probablemente el traslado a los precios, yo no le veo con tanta preocupación al Banco Central, presidente, por eso, porque probablemente gran parte de la canasta esté afectada también por los precios de los países limítrofes. Que, digamos, nosotros estamos acompañando la inflación de... Exacto. O sea, la devaluación. Sí, toda la región se está devaluando. O sea, pero no es como antes que nosotros manteníamos un guaraní fuerte y Brasil y Argentina devaluaban más. Bueno, Argentina sabemos que es turbulento, pero de todas maneras con la transparencia, digamos, la eliminación de los subsidios del actual presidente, se está transparentando mucho y por eso obviamente ya también la brecha cambiaria se ha reducido drásticamente. De modo que yo creo particularmente, por eso no le veo tan preocupado al Banco Central, porque gran parte de nuestra canasta tiene que ver también con la región. Comerciamos muchísimo. Aparte, el Banco Central tiene muchas reservas. Entraría solamente de los picos, ¿verdad? Como siempre lo hace, cuando hay picos interviene y evita que realmente haya una disparada, una apreciación, una depreciación. ¿Qué diferencia verías vos en la gestión económica, en la gestión, en la lógica económica del equipo económico de Santiago Peña presidente, Mario Abdo Benítez presidente? En el de Peña hay un liderazgo, parece bastante fuerte, de Fernández Baldovino. En el de Mario Abdo parece que estaba todo más diluido al principio. Su hermano Benigno López parece que era el que cortaba la torta. Después él viajó y ya se quedó, digamos, una suerte de horizontalidad en el equipo económico. Cada uno... ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia en política económica sustancial o más o menos seguimos una misma pauta? Yo creo que hemos firmado varios acuerdos con el Fondo Monetario, tenemos recetas que cumplimos a rajatabla. Entonces, este grado de inversión ha sido producto, no fue un producto milagroso, fue producto de medidas que se van tomando y creo que, bueno, en este momento a este gobierno le toma digamos, un déficit alto, problemas ahora con el tipo de cambio, ya la deuda está a ciertos niveles realmente de 40%, casi el Producto Interno Bruto, con cierto margen de maniobra reducido, pero creo que
En general... ¿No te preocupa eso de que la deuda esté ya cerca, implique el 40% del PIB, del Producto Interno Bruto? Desde el momento en que estamos creciendo, creo que eso se puede, digamos, puede ser no preocupante, pero ya no tenemos el mismo margen de maniobra que un país que tiene 30% de presión tributaria. Paraguay tiene apenas 11%. Claro. Y el otro día hasta fue jocoso. O sea, eso quiere decir que si tenemos, nos puede pasar que nos recaudemos lo suficiente para pagar la deuda externa. Eso es lo que quiere decir. Creo que tenemos que tener prudencia y creo que, digamos, por eso que también las inversiones públicas se ralentizaron en el 2023. Pero veo con optimismo que si el país sigue creciendo, probablemente vamos a sortear este problema. Ahora, la presión tributaria es baja. Uno de los trabajos que hace poquito lanzamos desde la UIP tiene que ver con las remesas, y te voy a explicar, tiene que ver con lo que voy a decir. Nosotros tenemos 11% de presión tributaria. A lo mejor ahí no le sumamos, digamos, otros rubros como Itaipú y compañía. Pero, por ejemplo, países como El Salvador, Honduras, tienen 25% de su Producto Interno Bruto son remesas. Claro. Entonces, Guatemala, nosotros hacemos con 11%, pagamos 80.000 salarios docentes, pagamos médicos, pagamos seguridad, infraestructura, nos endeudamos. O sea, pero el ingreso de divisas por los inmigrantes paraguayos no es muy elevado en Paraguay. Nosotros tenemos 600 millones, ¿verdad? 620 millones de dólares es más que Itaipú, pero digamos, en términos comparativos a otros países de Centroamérica es muy bajo. Ahora, en términos comparativos a países más desarrollados, Chile, por ejemplo, mucho más desarrollado que Paraguay, Paraguay tiene 1,4%. Las remesas son 1,4% del Producto Interno Bruto. Chile, 0,02%. Uruguay, 0,2%. Costa Rica, 0,9%, no llega a 1%. Y que está muy cercano geográficamente en términos de inversión a Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que el desarrollo hace que la gente se quede ahí. Y Paraguay tiene 1,4%, pero países centroamericanos tienen 25%. Sí, claro, pero la población trabaja en Estados Unidos. Ahora, está el costo social de eso. Claro. La mutilación de la familia. Si bien Bukele hace un gran papel en el tema de controlar la inseguridad, todos los que están en las cárceles es parte del costo social de las familias fragmentadas por la migración masiva. Bueno, estuvimos con Julio Fernández, un placer, Julio. Esperemos tenerte más a menudo en el programa. Y como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.